Muy bien, en esta noche queremos tomar un espacio de tiempo para hablar acerca del zarandeo y del fin del tiempo de gracia. Son dos tópicos muy relevantes para la cristiandad, muy manejados, muy estudiados por los miembros de la Iglesia Adventista y probablemente también por muchos cristianos de otras denominaciones, y el cual entendemos que es fundamental que no importa la iglesia a la que nosotros pertenezcamos, la organización religiosa, podamos estudiar estos temas mucho más a fondo en la Biblia y apoyados con buenos auxiliares que tenemos alrededor nuestro, libros, por ejemplo, escritos por Elena de White, como por ejemplo el libro Evento de los Últimos Días, que es una recopilación de varios escritos de Elena de White, el libro El Conflicto de los Siglos, entre otros libros muy importantes. Hay otros tópicos que van muy a tono con estos dos temas, el zarandeo y el fin del tiempo de la gracia. Y entonces nosotros podemos hablar, que son lenguajes que debemos manejar, y yo considero que debemos estudiar cada uno, tener una experiencia personal en la Biblia y en tantos libros buenos que tenemos para que obtengamos la sabiduría y el conocimiento sobre estos tópicos, porque no es simplemente escuchar un tema un día o estar en un seminario, hacer preguntas y demás. Debe haber una experiencia particular y personal de cada uno de nosotros. Entonces, en ese lenguaje también nosotros hablamos de lo que será la ley dominical. Esa es parte de estos términos que nosotros debemos manejar. También nosotros hablamos del tiempo de angustia previo a la venida de Cristo, esos momentos difíciles que le van a tocar vivir a la iglesia del Señor, el pequeño tiempo de angustia. También, como en esta noche vamos a hablar un poco acerca de eso, el zarandeo es una parte importante que necesitamos estudiar, y a tono con lo que es el zarandeo, también la lluvia tardía es otro de los lenguajes que debemos manejar y estudiar. El fuerte clamor que la iglesia del Señor tendrá el privilegio de proclamar al mundo antes de la venida del Señor Jesucristo. Lo que será el sello de Dios, el sello de Dios para sus hijos, y entonces por otro lado lo que sería la marca de la bestia, que yo entiendo que ya han tocado esos detalles. Y a tono con lo que es el zarandeo, en esta noche también vamos a hablar un poco acerca del fin de ese tiempo de la gracia. Luego entonces, otra parte que nosotros necesitamos estudiar y comprender son las 7 postreras plagas que han de caer sobre este planeta, este mundo que nos ha tocado vivir. ¿Y cómo afectarán estas plagas? Dice la Escritura claramente, a todos aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida, y cómo no afectarán al pueblo del Señor, a los hijos del Señor. Y finalmente, entonces después de todo este panorama que hemos de vivir de aquí hasta el último momento de vida en este planeta, entonces tendremos el privilegio de ver a Jesús venir en las nubes gloriosas, la segunda venida de Cristo, que es un tema fundamental en las Escrituras. La Biblia dice claramente que no hay fecha para su segunda venida, pero lo importante es que vendrá. Si estudiamos o no la palabra del Señor, si nos preparamos o no, si estamos en la iglesia verdaderamente o no, Cristo va a venir. Eso no depende de ninguna cosa que los humanos podamos hacer. Jesús no habló de fecha. La iglesia adventista nunca ha puesto fecha. Elena de White tampoco puso fecha. Es probable que se levanten algunas personas dentro y fuera de la iglesia adventista, muy fuera de lo que es el contexto bíblico y de lo que es el contexto de los escritos de Elena de White, poniendo fecha, pero bajo ninguna circunstancia
oficialmente la iglesia nunca ha puesto una fecha para la segunda venida de Cristo. Y la pregunta resultante podría ser, ¿pero qué pasó en 1844 en el contexto del chasco? Bueno, podemos decir que la iglesia adventista todavía en 1844 no existía. La iglesia adventista como tal, organizada, existe a partir del año 1860. De manera entonces que la iglesia nunca ha puesto fecha. Elena de White tampoco puso fecha. Jesús nos dijo que desde el día y la hora nadie sabe, según dice Mateo 24:36. De manera entonces que necesitamos prepararnos en una, así dice Jehová, basado en la Sagrada Escritura y basado en todas las fuentes que tengamos a nuestra disposición, como los escritos de Elena de White. Antes de que nos introduzcamos en la Biblia, yo quiero mencionarles unas estadísticas que nos pueden ayudar en el sentido de que al conocerlas, esto debe movernos a nosotros a ocuparnos en nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque evidentemente el mundo ha dado muchos cambios, muchos giros. Desde esa herida mortal en 1798, de cierto modo, el poder que Satanás ha buscado en esta tierra como aliado, que es la bestia del mar, el papado y la bestia de la tierra, el mundo ha dado un cambio y esa sanidad de ese poder ha llevado a que, por un lado, muchas personas, de cierto modo, aparentemente, estén muy a tono con lo que es el cristianismo, buscando del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay mucho secularismo y vemos también mucho cristianismo falso, mucho cristianismo nominal, que, como dice la Escritura, con los labios honran a Dios, pero su corazón está muy lejos del Señor. Para que tengan una idea, una encuestadora que maneja estos asuntos de ambiente religioso, una encuestadora muy seria, nos da los siguientes datos de lo que ocurre con el cristianismo, el mundo protestante especialmente, el mundo de las iglesias, el cristianismo en los Estados Unidos. Miren, el 40%, esto es una idea que voy a dar antes de dar las estadísticas, el 40% de las abejas en Estados Unidos murieron en el año 2009. Esto trae como consecuencia una seria problemática. Las abejas trabajan en colmena, trabajan juntas. Y ustedes saben que uno de los insectos fundamentales en lo que tiene que ver con el desarrollo de la flor, el fruto, en la polinización, son las abejas. De manera que cuando este animalito tan pequeñito, pero tan importante, muere, hay todo un desencadenante de situaciones que no solo afectan a las plantas, las flores y los frutos, sino que trabajan, que afectan a los seres humanos. Esto es para que tengan una idea con lo que quiero mencionarle en ese ambiente del mundo cristiano, el mundo religioso. Miren, 100 iglesias cierran sus puertas en los Estados Unidos cada semana. 100 iglesias, oiga este dato, 100 iglesias en los Estados Unidos cierran sus puertas cada semana. Casi 3 de cada joven, o sea, un 59%, se desconectan de la iglesia cada año, algunos de manera permanente, según la encuestadora Barna. 150,000 personas dejan la iglesia para siempre cada semana solo en Estados Unidos. Los Bautistas del Sur, es el grupo protestante más grande en Estados Unidos. Y ahora mismo ellos están en su nivel más bajo en los últimos 30 años. En dos, eran unos 16 millones de miembros. Ahora cuentan con unos 14 millones de miembros. Ahora, de esos 14 millones de miembros, solo 4,500,000 van a todas las iglesias donde ellos se congregan.
La Iglesia Evangélica Luterana tenía 4.542.000 miembros. Y quizás ellos se van a ver reducidos a la mitad y a sus templos solo asisten un 28%. Eso me hace pensar en unos diálogos interdenominacionales que tuvieron algunos líderes de la Iglesia Adventista Mundial hace unos años en Europa, con otras organizaciones religiosas, y los luteranos le preguntaban a esos líderes que por qué la Iglesia Adventista en Europa, por ejemplo, sus templos se veían con tanta cantidad de personas adorando el sábado, y los domingos los luteranos casi sus iglesias se veían vacías. Lo que estoy mostrando aquí con esta encuesta es la problemática que hay en el mundo del cristianismo y con lo que tiene que ver con las personas, y si esto es en lo que tiene que ver con la asistencia a templos y demás. Ahora imagínense lo que sería vida devocional y otras cosas muy importantes. De la membresía norteamericana, cerca del 70% eran miembros activos desde 1937 hasta el año 1976. Ahora bien, el 2% disminuyó hasta ese año 1976. Sin embargo, de ahí para adelante hubo una baja mucho más grande. Ha disminuido desde el año 90 hacia acá en un 20%. Estamos hablando de un trastorno de lo que tiene que ver con la responsabilidad de los miembros de las iglesias, no solo la asistencia a sus templos y demás. Imagínense ahora todos los demás daños colaterales que esto trae a los individuos, a las familias y a la comunidad cristiana en sentido general. Ahora bien, las razones que dan algunos de esos miembros que ya tomaron esas decisiones son las siguientes. Número uno, ellos hablan de presión de grupo. Número dos, ellos hablan de distracción en los diferentes ajetreos de sus vidas. Y un 19% dicen que están muy ocupados. Ustedes saben que ha habido una evolución en cuanto a eso de que las personas cada vez están mucho más ocupados y cada vez hay menos compromisos hacia las cosas espirituales. Muy bien. Ellos también destacan que se apartaron de la iglesia por conflictos con otros miembros de iglesia. También el 12% dice que tuvo algún problema con alguien en particular o con algún grupo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Otros también llegaron a decir que al no cumplir con los estándares de la denominación, algunos se sintieron culpables o incómodos y por eso abandonaron la fe cristiana. También el 10% dice que tuvo dudas doctrinales, pero si notan, la mayor parte de las personas que se apartan completamente, que se desaniman en la iglesia, no es en este caso por asuntos de doctrinas, es por otros detalles. Otros también hablaron de que tenían muchas responsabilidades familiares y un 17% en este tenor dice que están demasiado ocupados. Otros también dijeron que los miembros de las iglesias les parecían personas hipócritas y juzgones. Pero esto lo conocemos muy a menudo y lo vemos en las diferentes congregaciones donde nosotros asistimos. Otros dijeron que dejaron de asistir a la iglesia porque se mudaron muy lejos, de la iglesia y demás. Otros dijeron que la iglesia no era relevante para ayudarle en su desarrollo de una manera práctica. Muchos dijeron eso. Y otros dijeron que ya no creían en la religión organizada. Pues imagínense, si alguien no cree
en la religión organizada, entonces diríamos que estaría poniendo su confianza donde está el desorden, el caos y donde está lo confuso. Y finalmente, otros dicen que dejaron de asistir a la iglesia porque se divorciaron o se separaron y en cierto sentido uno de los cónyuges que quedó siendo fiel a su fe, su iglesia siguió asistiendo, pero el otro cónyuge no lo hacía porque los miembros de la iglesia tomaban partido en este tipo de situaciones y entonces esos comentarios los desanimaban y los hacían apartarse de la iglesia. Eso es para que tengan una idea de esta estadística de cómo una merma, cómo ha descendido lo que tiene que ver con miembros de iglesia, que algunos se desanimaron y quizás retornaron, pero la mayoría deja las iglesias definitivamente y entonces se dan una serie de razones. Nosotros conocemos en las iglesias, nosotros mismos muchas veces damos ciertas razones válidas o no y decimos que vamos por X o Y razón o no muchas veces a la iglesia. Sin embargo, por más frío que esté o por más lluvia que haya, cuando nos corresponde asistir a nuestras actividades festivas, no importa la que sea, o a nuestros compromisos laborales o estudiantiles o de cualquier índole, nosotros estamos continuamente presentes en todas nuestras actividades. Muy bien, eso era para que tengan una idea de cómo andan esos asuntos que van muy a tono con este término, la palabra zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Cuando hablamos de zarandeo, ¿a qué nos estamos refiriendo? El zarandeo se refiere a un tiempo cuando los que no son cristianos genuinos saldrán de la iglesia. Cuando hablamos de zarandeo nos referimos a un tiempo cuando todos aquellos miembros de iglesia, pero que no son genuinos, en otras palabras, aquel que no es trigo, que simplemente es paja, va a salir de la iglesia, va a abandonar la iglesia. Y evidentemente va a pasar como en esta encuesta, por ejemplo, que las personas van a utilizar cualquier argumento para justificarse y para dar a entender que de algún modo ya ellos no tienen ningún compromiso ni con la iglesia, ni con el Señor Jesucristo, ni con la palabra. En otras palabras, que no les interesa, que no les interesa esta parte. Yo quiero compartir con ustedes una breve cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 136. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 136. Dice así: pronto el pueblo de Dios será probado por pruebas terribles. Noten la palabra, Elena de White está destacando aquí. Pronto el pueblo de Dios se ha probado con pruebas terribles, con pruebas terribles. Si nosotros hacemos un análisis hacia el pasado y observamos algunas de las atrocidades que nos ha correspondido ver en el mundo que nos ha tocado vivir, quedaríamos pasmados. Por ejemplo, hablamos en la Edad Media de las persecuciones en contra de los cristianos, que eran llamados herejes. Ese fue un periodo negro de la historia. Se cuentan por millones las personas que perecieron por causa de su fe, por causa de su relación con Dios, por causa de su obediencia fiel a la palabra de Dios. Y muchos tuvieron que sufrir las peores torturas, a tal punto que algunos murieron quemados en hogueras. Fueron muy terribles esas situaciones. Más al presente, entonces, nosotros vemos los dos desenlaces de las dos guerras mundiales y las cosas que pasaron allí. Específicamente en la Segunda Guerra Mundial vemos lo que fue el holocausto nazi en contra de los judíos, donde se calcula que 6 millones de judíos perecieron de formas terribles. Y si analizamos detalles por detalles, vemos
una serie de eventos y situaciones muy difíciles que el mundo ha tenido que ver y que los hijos de Dios han tenido que soportar incluso hasta con su propia vida. De manera entonces que se nos habla que en el tiempo que nos ha de venir, en el futuro próximo, que no está muy lejano, dice esta cita importante en la página 136 de Testimonios para la Iglesia, como 5, que pronto el pueblo de Dios será probado con pruebas terribles. El pueblo de Dios será probado con pruebas terribles. Y concluye esta cita diciendo, y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser genuinos y verdaderos, demostrarán ser vil metal. Ustedes conocen, por ejemplo, la idea que nos viene del oro, que para que el oro sea realmente probado, debe ser puesto al fuego. Y una vez el fuego pasa por este metal, entonces de ahí sale este oro purificado. Entonces la cita concluye diciendo que aquellos que aparentemente son cristianos verdaderos, son cristianos genuinos, al final abandonando las filas de la iglesia por esas pruebas terribles que han de venir sobre el mundo y efectivamente también sobre los hijos de Dios, entonces aparecerán como un vil metal. Eso me hace pensar en lo que nos enseña la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 3. No voy a dar muchos detalles porque ustedes conocen esta historia perfectamente. Pero el remanente de Dios en aquel momento, el remanente de Dios que estaba llamado a dar un testimonio por esa palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, por los mandamientos, los principios eternos de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, con nombres babilónicos que ustedes conocen muy bien, esos jóvenes, por ser fieles, específicamente en el segundo mandamiento, los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento, no te hagas imagen, fueron echados al horno de fuego y, que decir, fueron oro, pero un oro extraordinario. Con ello estuvo el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Y Jesús los hizo salir de allí más que vencedores, victoriosos. Ellos glorificaron el nombre del Señor y sus palabras de fe son palabras extraordinarias. Ellos se lo dijeron claro al rey. El Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si aún no nos libra, sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses. Estaban firmes, estaban claros, y no temieron al edicto, no temieron al horno, no temieron a la multitud que se burlaba. Allí hubo una clara definición, allí hubo dos grupos. La gran mayoría estaba identificado con el rey, y por ende detrás del rey, Satanás. Y una minoría, un remanente, estaba identificado con el Dios verdadero. Pero para no hacer más largo el comentario del texto, es interesante ver que en un momento dado, todos aquellos que estaban reunidos allí en ese evento trascendental, apartaron sus ojos, apartaron su vista de lo que fue la estatua y del rey. Y entonces se enfocaron, con el rey mismo también que se enfocó, en el horno, en los muchachos y quien les acompañó en el horno de fuego. Toda la atención se obvió de lo que era esa estatua, esa imagen. Entonces ahora el enfoque era sobre estos muchachos, lo que fue el remanente de Dios. Y podemos decir que ellos dieron su testimonio, ellos glorificaron el nombre del Señor, y yo lo puedo decir de esta manera, según la orden que dio el rey Nabucodonosor a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante que no temieron, honraron a Dios, como dice el 1 Samuel 2:30, y Dios los honró a ellos. Entonces hay una clara definición de lo que tiene que ver con zarandeo. Zarandeo en algún tiempo del futuro que no está muy lejano, ha de mostrar que aquellos que no son fieles, no son genuinos, se apartarán de la fe, buscarán cualquier conocimiento, cualquier filosofía, y tristemente
en vez de estar del lado de la verdad, entonces pasarán a las filas del error. Elena de White destaca bastante sobre este detalle. Estas personas harían entonces vida y accionarían en el otro bando. Muy bien. ¿Quiénes sobrevivirán al zarandeo? ¿Quiénes sobrevivirán al zarandeo? Es una pregunta muy importante y con este ejemplo que acabo de poner vamos destacando ese detalle. Mencioné Daniel 3, los jóvenes hebreos, pero si vamos al capítulo 6 del libro de Daniel también nos vamos a dar cuenta que el remanente de Dios estuvo representado en Daniel, un ancianito que probablemente muchos despreciaron, pero él glorificó al nombre del Señor. Dios lo honró también y allí él mostró ante esa persona, entre el mismo rey también, que hay un Dios en los cielos. Y el rey al final tuvo que exaltar y glorificar el nombre de Dios, mandando a toda nación, tribu, lengua y pueblo que adore a ese Dios eterno, al Dios de Daniel. Si nosotros estudiamos a fondo y de a poquito ahí el pasito, el sermón profético del Señor Jesucristo, que quiero destacar que el sermón profético del Señor Jesucristo no es solo Mateo 24, sino que abarca el capítulo 25 también, nos vamos a dar cuenta de varios detalles interesantes. Un tercio del sermón, me estoy refiriendo a los dos capítulos, un tercio del sermón, Jesús responde tres preguntas importantes, una pregunta en tres partes que hacen los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Hay un teólogo que divide las respuestas de las preguntas de la siguiente manera. Jesús les habló a ellos de señales del fin, como dice Mateo, por ejemplo, 24:8, principio de dolores, desde el versículo 4 hasta el 14, terminando con la señal más importante, que es la predicación. Noten esto es fundamental, mostrando que la señal más importante de toda esa serie de señales que se mencionaron allí, señales catastróficas, con situaciones muy críticas, la señal más importante es el evangelio eterno que ha de ser predicado a todo el mundo. Este evangelio del reino que ha de ser predicado por testimonio o para testimonio de todas las naciones, y entonces vendría el fin. Jesús va destacando claramente a través de los versículos, aún no es el fin, aún no es el fin, pero sí, finalmente cuando llega al versículo 14 dice, y cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces sí, vendrá el fin. Ahora, Jesús le responde la parte que ellos más le interesaba en primer lugar, de los versículos 15 al 20. Y allí Jesús le menciona lo que iba a pasar con Jerusalén, que posteriormente será, eso fue en miniatura, se presentó allí lo que será la destrucción del fin del mundo en el tiempo final y lo que acontecerá con los hijos del Señor. Y en esos versículos del 15 al 20 notamos que el pueblo de Dios tiene que estar identificado con lo que es parte de ese sello que identifica a los hijos fieles del Señor. Así concluye el texto en el versículo 20, del 15 al 20. Luego entonces Jesús les habla de las señales que acontecerían en el mundo y en todo el universo, de los versículos 21 hasta el 31. Ese es el panorama de cómo Jesús le responde las tres preguntas. En un tercio del sermón, 31 versículos, Jesús tomó para responder esta pregunta que yo le hicieron. Ahora bien, de los 96 versículos que tienen los dos capítulos, es interesante que Jesús tomó 2/3 partes para hablarnos a nosotros, los discípulos en primer lugar, y a la cristiandad de todos los tiempos, especialmente a nosotros que nos ha tocado vivir estos días y los que vienen más adelante. Jesús utilizó 2/3 de su sermón profético para hablar de la preparación del pueblo de Dios, de la iglesia, y también de esa preparación hacia afuera, hacia aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Por eso yo quiero en este momento, hablando de quiénes sobrevivirán a este zarandeo que ha de venir, que ustedes me acompañen a Mateo capítulo 24 y los versículos 37 hasta el 39. Mateo 24, 37 hasta el 39. Recuerden, cuando hablamos del sermón profético del Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo tanto a Mateo 24 como Mateo capítulo 25. No podemos dejar de estudiar el 25 porque el capítulo 25 es fundamental, porque nos muestra
esa preparación interna de la iglesia y esa preparación hacia afuera de aquellos que no conocen al Señor Jesús. Entonces, desde Mateo capítulo 24, versículo 32, hasta el final de Mateo capítulo 24, el versículo 51, Jesús enfatiza bastante sobre la importancia de no dejarnos engañar, de estar claro en un así dice Jehová y de prepararnos para también ayudar a otros en la preparación para el encuentro con el Señor Jesucristo. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Casarse, comer y beber no es malo. Ahora bien, como lo estaban haciendo los antediluvianos, era malo, pero muy malo. Ellos llegaron a unas conductas donde tristemente para ellos se acabaron las oportunidades que Dios le ofrece continuamente a los seres humanos. Lo mismo ocurre en la sociedad secular de hoy día. En la sociedad secularista, donde todo le da igual y donde el ser humano negocia con facilidad su moral, sus principios, sus valores. Comer, beber y casarse no es malo. Ahora bien, el énfasis con que se hace y el detalle para este tiempo que nos ha tocado vivir, para la sociedad de ahora, está ahí. Es la forma en que el ser humano se ha vinculado con estas cosas, donde incluso ha endiosado estas cosas y los ha sacado completamente de contexto. Y vemos una sociedad totalmente torcida, una sociedad en ruina, una sociedad que cada día está en una hecatombe que va a una destrucción horrenda. Entonces, ¿quiénes sobrevivirán al zarandeo? Hay otra cita importante en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, pero esta vez en la página 463, que yo quiero compartir con ustedes también. La clase superficial y conservadora, cuya influencia ha retardado continuamente el avance de la obra, renunciará a su fe. La clase superficial y conservadora, cuya influencia ha retardado continuamente el avance de la obra, renunciará a la fe. Llegará un momento que aquellos que se hacen llamar muy cristianos, muy servidores del Señor y que están muy comprometidos con su iglesia, tristemente abandonarán la fe, renunciarán. Porque yo quiero destacar de forma contundente en esta noche. Es necesario para lograr el éxito y la victoria. En esos momentos críticos de zarandeo, para permanecer, para estar en Cristo, hay un secreto. Y el secreto está en el Salmo 1, que brevemente lo voy a compartir con ustedes. La Escritura dice allí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Primera parte del Salmo, muy positiva. Un árbol interesante, un árbol que no se angustian sus hojas y sus flores son productivas, porque de flor pasa a fruto y es un fruto saludable, es un fruto estable. Sin embargo, la segunda parte del Salmo es triste. ¿Por qué? Porque el Salmo empieza diciendo que es bienaventurado el que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por lo general, el ser humano hace estas tres cosas. Noten, lo primero es andar. Lo segundo es detenerse y lo tercero es sentarse. Cuando el ser humano
vive en esta actitud de comodidad y entonces se asocia con los escarnecedores, tristemente va a colapsar. La segunda parte del Salmo, entonces una parte triste, donde dice que el que no es como ese árbol será como esa paja que lleva el viento, como el tamo que se lleva el viento. Y entonces este tamo, esta paja llevada por el viento, no tiene una fortaleza, no tiene solidez para poder en el juicio tener un veredicto correcto. Y entonces su fin, tristemente, es un fin de tragedia. Es importante para nosotros entender la palabra del Señor y bajo ninguna circunstancia descuidar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros allí en su palabra. Yo quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 29 y el versículo 28. Proverbios 29, 28. Es importante que nosotros nos mantengamos sujetos, aún así dice Jehová, que bajo ninguna circunstancia nos descuidemos de lo más importante que nosotros tenemos, que es su palabra que vive y permanece para siempre. Por Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, el pueblo se descarría. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 está la misma idea. No menospreciéis las profecías, de manera que es muy importante que nosotros nos mantengamos claros en este sentido, en lo que tiene que ver con la palabra profética, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es lo que nos va a ayudar, como dice el libro de Apocalipsis. Esta es, Apocalipsis 1:1 en adelante, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Luego Jesús la pasa al ángel, el ángel a Juan, Juan la da a las iglesias y esa palabra profética más segura ha llegado a cada uno de nosotros. Hay dos cosas que identifican el remanente de Dios y Apocalipsis capítulo 12 lo destaca claramente. Apocalipsis 12 vemos un dragón que está haciendo la guerra contra la simiente de la mujer, está haciendo la guerra contra la mujer, la iglesia, está haciendo guerra contra el remanente. Sin embargo, el versículo 17 nos dice que hay dos cosas que caracterizan al remanente de Dios, y es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10 y Apocalipsis 22, 8, nos vamos a dar cuenta que el testimonio de Jesucristo tiene que ver con el espíritu de profecía. O sea, hay un testimonio para el pueblo de Dios. Está para el pueblo de Dios la palabra profética más segura. El pueblo de Dios debe mantener hasta el tiempo del fin claro en su mente lo que concierne a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo. Y estos elementos base están contenidos en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. De manera entonces que como pueblo de Dios necesitamos ser parte de una iglesia que, aunque amenazada, perseguida, esté firme hasta el último momento cuando nos corresponda vivir en esta tierra. Yo quiero leerle también esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 209, porque el plan del enemigo es socavar y destruir. Sin embargo, Dios, como estuvo con los jóvenes hebreos en el horno de fuego, como estuvo con Daniel en el foso de los leones, como estuvo con José en Egipto, como estuvo con Mardoqueo, Esther y el resto de los judíos en Persia, también ese Dios poderoso está ahora mismo con nosotros y ha prometido, según Mateo 28:20, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y según el Salmo 46, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la promesa que nos ha hecho, en la buena y en la mala estará con nosotros. Y ese mismo Salmo en la segunda estrofa dice:
que es el río que está con su iglesia, con la ciudad de Dios, con los hijos de Dios. Y finalmente, el Salmo concluye diciendo, específicamente en el versículo 10, "Ten quietos, que conozcan que yo soy Dios". De manera entonces que necesitamos conocer al Dios eterno, a la simiente de la mujer que conduce esta iglesia en victoria hasta la victoria final. Testimonio para la iglesia, tomo 4, página 209, dice así: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los asuntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Entonces, él redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. No es la palabra de Dios, la palabra profética. Señor Jesucristo, mantengámonos fieles en esos testimonios poderosos, en la palabra profética del Señor Jesucristo, y entonces alcanzaremos la victoria. En ese mismo tomo 4 de Testimonio para la Iglesia, pero en la página 127, hay una cita poderosa que declara así, dice así: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces tendrá que ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Interesante. Llegará un momento que va a haber mucha frialdad, que va a haber mucha cobardía y que la gente va a menospreciar la ley del Señor. Y no solo menospreciar la ley del Señor y la Biblia, van a despreciar el remanente. Y el remanente se le acusará de causar todos los males que vendrán sobre este mundo. Porque este mundo vendrán males que se traducen en catástrofes sobre el mundo natural. Vendrán situaciones difíciles que el mundo no podrá soportar. Pero esas situaciones difíciles que vendrán sobre esta tierra, causadas por el enemigo de las almas, Dios todas ellas las usará y las tornará para que el mundo conozca a Dios. Y aquel que es testigo verdadero, aquel que esté de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, y permaneciendo en Cristo, aún no siendo popular y yendo adelante con firmeza, entonces Dios hará que de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, se refleje esa luz que ha de alumbrar a un mundo oscuro. Y hacia el momento final de la historia de este mundo, nada ni nadie podrá hacer caer a aquellos hijos fieles de Dios que han decidido permanecer a su lado, no importa las circunstancias difíciles que vengan. Zarandeo, tiempo difícil. Un tiempo donde se va a polarizar en dos grupos, los que finalmente deciden ser fieles a Dios y aquellos que deciden estar del otro bando. Dos grupos, se polarizará, pero es en ese momento cuando necesitaremos estar más firmes en Dios y seguir hacia adelante, porque la victoria en Cristo está asegurada. No debemos asustarnos ni preocuparnos por lo que ha de venir. Todo lo contrario, tenemos que ver un Dios eterno, maravilloso, que según dice Isaías 14 y Ezequiel 28,
venció al enemigo en el cielo. Confirmado también en Apocalipsis 12:7 en adelante. Jesús venció en el cielo. Jesús venció en la tierra desde el Edén. Las batallas del desierto, como dice Apocalipsis 12:6, también las venció en favor de su iglesia y de su pueblo. Venció en la cruz del Calvario, venció la tumba. Pero hay un lugar donde Jesús quiere también vencer, y es en nuestros corazones. Esos momentos han de venir. Las situaciones serán críticas y difíciles. Yo simplemente hago la motivación para que estemos del lado de Jesucristo, y aunque viene un momento donde ha de polarizarse en dos, aquellos que serán trigo, luz, aquellos que estarán con el Cordero de Dios, y aquellos que no le servirán, aquellos que tendrán o tendremos, debemos decirlo así, el sello de Dios, y aquellos que tendrán la marca de la bestia. Entonces debemos confiar, porque el león de la tribu de Judá está con nosotros y nos hará más que vencedores. Quiero ir aterrizando en esta parte aquí fundamental. El fin del tiempo de gracia. Dios ha dado una gracia especial a sus hijos. A lo largo de toda la historia de este mundo, la gracia de Dios se ha reflejado en sus hijos desde Adán y Eva, cuando cayeron y Dios los buscó con su gracia por amor, hasta el último momento que nos corresponda vivir en esta tierra. Hay un texto en la Escritura que me gustaría que ustedes me acompañen, un texto hermoso, Efesios 2:1 hasta el 10. El capítulo entero es interesante, pero solo me interesa que veamos Efesios 2:1 hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo conforme al príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Sin embargo, desde el verso 4 en adelante hay un tono especial allí de aquellos que, habiendo salido del mundo, entonces decidimos venir a los brazos maravillosos del Señor Jesucristo. El mensaje es el siguiente. Dice allí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Maravilloso texto. Dice la Escritura que en un tiempo nosotros éramos enemigos de Dios y servíamos a los deseos de la carne. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, ese día cuando decidimos buscarnos, nos justificó. Y la justificación no es otra cosa que toda la obra de Cristo hecha en favor de nosotros, y cómo nos viste con su manto de justicia, y cómo por su sangre, cómo por su sacrificio nos ha hecho nuevas criaturas en esa maravillosa redención por su sangre. Y una vez Cristo ha obrado esto en nosotros, dice la Escritura, que entonces Dios, que es rico en misericordia, al amarnos, al traernos, nos ha resucitado y nos ha dado el privilegio de ya ser representante con Cristo en el reino celestial. Y esa resurrección es tan maravillosa que es una gloria que se muestra en todos los siglos de todos aquellos hijos fieles de Dios. Pablo entendía muy bien este tema, por eso usa bastante la palabra gracia, y entonces concluye esta porción de la Escritura diciendo: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y termina el texto diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, después de esa gran justificación por la redención de Cristo en favor de nosotros, entonces viene la santificación. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida. Hay un capítulo
En el libro Camino a Cristo, es el capítulo 8, extraordinario capítulo. Dice Elena de White allí hablando y citando Juan 15, donde Juan 15 habla de la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid principal. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ella destaca y dice allí, nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo esto depende de nuestra unión con Cristo. Él no es solo el autor, sino el consumador de la fe. Él no solo ha prometido estar al principio, sino en cada momento y hasta el final de nuestra carrera ha prometido estar con nosotros. Y entre otras cosas dice ella allí, en el don incomparable de su Hijo, Dios circundó al mundo con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que quisieran respirar de esta atmósfera que da vida, vivirán y crecerán a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se vuelve hacia el sol, a fin de que sus brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría. Así debemos tornarnos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille en nosotros y en nosotros se perfeccione el carácter de Cristo Jesús. Y también en ese capítulo hermoso ella dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y que toda mi obra sea hecha en ti. Este tiene que ser un asunto diario, pon cada día tu vida en las manos de Cristo y ella será más semejante a la vida de Cristo, nuestra vida semejante a la vida de Cristo. Hay dos elementos que el capítulo 35 del conflicto de los siglos, titulado ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Hay dos elementos que Elena de White dice que son dos elementos capitales en la cual el enemigo hará el último gran engaño. Y esto tiene que ver con la inmortalidad del alma y el otro aspecto es la santidad de un día falso que se ha de convertir en lo que sería la marca de la bestia. La santidad de un día falso, contrario al día verdadero de Dios que es el sábado, el domingo, y la inmortalidad del alma son dos elementos en los cuales Satanás ha puesto su cimiento para engañar al mundo entero. Y hay una cita en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 574, y dice así, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén, no moriréis. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Sigue. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Con estos, el diablo tiene un trabajo a lo largo y ancho de todo este mundo, engañando y destruyendo a los seres humanos. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos a manera de ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ella cita Apocalipsis 16, 13 y 14 ahí. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y de su palabra, se verán envueltos en esos engaños. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Es muy triste tratar de despertar cuando la ira de Dios ya se haya derramado sobre este mundo impenitente que nos ha tocado vivir. El diablo trabaja con engaño. La Biblia dice claramente que el enemigo hará un gran esfuerzo, dice Mateo 24, 21 y 22, por engañar, si le fuere posible, aún a los escogidos. Pero Dios ha prometido estar continuamente con su pueblo y con su iglesia. La misma idea está en Lucas 21, 25 y 26. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 3. Es un texto muy interesante porque habla de aquel pueblo de Dios que finalmente ha de alcanzar esa gran victoria por la cual luchamos, pero no es una victoria que la ganamos por nuestros méritos o lo que nosotros somos. Es una victoria que la ganamos por la sangre preciosa
de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 7, 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Calamidades, situaciones difíciles, pero los hijos de Dios será todo lo contrario. Hay una orden. Hay que sellar, no dañen ni la tierra ni el mar, hasta que sellemos en sus frentes a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, al remanente de Dios, a esos testigos fieles que tienen la palabra profética, que tienen la luz y que la proclaman a un mundo en tinieblas. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 10, se van a dar cuenta que hay un ángel poderoso que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Ese no es otro que el Señor Jesucristo. Y si se dan cuenta también, Apocalipsis 12 nos dice que el dragón luego va a Apocalipsis 13 y busca 2 poderes que tienen influencia en todo el mundo: los poderes de la tierra y los poderes del mar. Pero no obstante a ello, el comandante del ejército del cielo, aquel que vio Josué en su capítulo 5, es más fuerte que el enemigo y está con nosotros, y su plan es sellarnos con esas verdades en nuestra mente para que en nosotros esté el carácter de Dios. Y aunque el mundo enfrente sus situaciones difíciles, ese Dios todopoderoso que ayudó a Daniel, que ayudó a los jóvenes en el horno de fuego, también nos ayudará a nosotros. Por eso sus hijos somos sellados, y por eso sus hijos hemos de alcanzar esa grande victoria que se nos promete ahora y por toda la eternidad. De manera que aunque el enemigo quiere engañar al mundo entero, y aunque el enemigo hace sus planes, porque Apocalipsis capítulo 16, 14 dice que tiene 3 espíritus inmundos a manera de rana. Noten ese énfasis: 3 espíritus inmundos a manera de rana. Es una filosofía de la falsa deidad, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, engañando al mundo entero. Sin embargo, aunque ellos tienen 3 poderes inmundos a manera de rana, el pueblo de Dios tiene el mensaje de los 3 ángeles para proclamarlo al mundo en que vivimos. Segunda Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice que este poder de engaño hará a sus anchas, pero finalmente será destruido en el tiempo del fin. De manera que podemos confiar, la garantía está en permanecer en Cristo, aunque se desplomen los cielos y la tierra. En el conflicto de los siglos, en las páginas 608 y 609, no voy a leer la cita, pero le di por lo menos las páginas donde encontrarse. 608 y 609 del conflicto de los siglos dice que el gran engaño capital que el enemigo hará finalmente será hacerse pasar por Cristo. Y podemos hacer una alusión y decir: los judíos serían engañados esperando un Mesías y serán engañados. Podríamos decir que los cristianos nominales que no conocen a Cristo en este gran engaño, esa obra que hará haciéndose pasar por Cristo, los recibirán, a esos cristianos nominales los recibirán como el Cristo a quien esperan. Podríamos decir que los musulmanes lo esperan como ese Mahdi que ellos esperan, y que los budistas e hinduistas se dejarán engañar porque esperan ese crisma que ha de venir. Sin embargo, hay un remanente, hay un pueblo de Dios que se le promete algo importante hacia estos momentos difíciles que nos toque vivir. Hay una gracia especial de Dios, pero esa gracia tiene un tiempo definido. Hay un sello especial sobre los hijos de Dios. Las calamidades vienen sobre un mundo impenitente. Y es en el presente, no en el futuro, que debemos hacer los arreglos con Dios, porque ahora es cuando debemos prepararnos para esos momentos. Y esa preparación ha de ayudarnos en aquellos momentos críticos. Pero esas calamidades que vendrán sobre el mundo, sobre aquellos que no han escuchado la palabra del Señor y que no conocen, ellos les servirá esa palabra predicada por un lado, la palabra verdadera, de testimonio, y al ver las calamidades, muchos se han de convertir a esa verdad que ha sido proclamada por tanto tiempo, la verdad del mensaje de los 3 ángeles.
Entonces Dios dará para su pueblo la lluvia tardía. Hubo una lluvia primaria, Hechos 1:15, Hechos 2:1 al 4, dice que hubo una primera lluvia sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y conocemos a un Pedro, por ejemplo, que 6 semanas antes negó a Jesucristo, como dice Mateo 26, 57 y 58 y 69 al 75, pero que luego, según dice Hechos 2, vemos un Pedro que ha recibido junto con los demás apóstoles el Espíritu Santo y proclamó con esa lluvia primera la verdad del evangelio, y miles creyeron y se convirtieron al Señor Jesucristo. Y hay una promesa de que vendrá una lluvia tardía, una lluvia especial que vendrá sobre los hijos del Señor, el poder del Espíritu Santo, y ese poder hará que sus hijos, no importando lo que tengamos que sufrir, entonces proclamaremos que hay un Dios en los cielos, así como lo dijo Daniel. Y esa verdad que se proclama, según dice el libro de Apocalipsis, será una verdad potente. Apocalipsis 18:1 al 4 dice que vendrá un ángel y llenará la tierra con su gloria. Y ese mensaje que ha de ser proclamado no es otra cosa que esa luz verdadera que debe alumbrar a todos los hombres. Finalmente, Apocalipsis 22, versículo 11 y demás y siguientes, dice la Escritura que aquel que decida ser injusto ha de serlo, y así sucesivamente, pero aquellos que han decidido ser fieles a Dios y han de dar ese testimonio al mundo, entonces seremos parte de un pueblo poderoso, de muchos fieles que a lo largo y ancho de todo este mundo, habiendo seguido al Cordero por donde Él va, alcanzaremos finalmente esa gran victoria. Y hay una verdad presente que debemos tener en nuestro interior. Segunda Corintios 6:2 nos lo dice, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, son fieles y son elegidos. Yo termino con dos cosas breves. Número uno es una ilustración. A los que son amantes del básquetbol, por allá por los años 98, más o menos, 97, 98, cuando Michael Jordan estaba en su apogeo con el equipo de Chicago Bulls. Para los que conocen el básquetbol, para los que no conocen, el básquetbol es un juego que se juega en 4 tiempos de 12 minutos. El equipo de Cleveland y el de Chicago estaba uno de los dos para pasar a la final. Esos eran los años de Chicago y de Jordan. Y el último cuarto de ese juego entre Cleveland y Chicago se fue empate, un juego muy físico, muy físico. Al final solo quedaban unos 14 segundos. Y uno de los principales jugadores de Cleveland ya incluso estaba jugando la parte final lesionado, ya estaba golpeado, herido, que los narradores incluso decían, ¿y por qué el manager, el coach, el entrenador no lo sustituye? Eso se preguntaban los comentaristas. Y ese jugador lesionado, golpeado, cojeando, fue el que hizo la jugada en los 14 segundos que quedaban, y de esos 14 segundos tomó 11 segundos, y en 11 segundos pudo pasar la defensa del equipo de Chicago, que contaba con Scottie Pippen, que contaba con Michael Jordan y que contaba con uno de los mejores reboteros de ese entonces, y otros jugadores más. Y en 11 segundos encestó la pelota y Cleveland se fue por un punto, se fue arriba 100-99. Ya ahí se definía y se decía que prácticamente Cleveland tenía el juego en el bolsillo y que entonces iba a pasar a la final. 3 segundos nada más quedaba. Es difícil hacer una jugada en 3 segundos porque primero hay que sacar la bola prácticamente del medio de la cancha y luego llegar a la zona de encestar. Si es de 3 es muy difícil, es muy lejos. Y si es de más cerca, se le agota el tiempo al llegar cerca del canasto. 3 segundos. Todo el mundo pensaba que ya no había esperanza para los Chicago Bulls. Sin embargo, sacaron la bola y se la dieron a Jordan. Y en 3 segundos,
encestó la bola y Chicago ganó 101-100. Ya no había más tiempo, el juego se terminó. Traigo a colación esta ilustración del mundo del deporte para decir lo siguiente. A todos Dios nos ha dado un intervalo de tiempo. En ese intervalo de tiempo nosotros sufrimos diferentes situaciones económicas, de salud, familiares, hasta en la iglesia, de mucha índole sufrimos. Y a veces estamos heridos, lesionados, a veces pasan muchas cosas en nuestras vidas. Todos tenemos un intervalo de tiempo de vida en este mundo, pero también hay un intervalo de tiempo de existencia para el mundo. En el intervalo de tiempo de existencia del mundo debemos orar, proclamar la verdad de Cristo, prepararnos sabiendo que hemos sido justificados, cada día consagrarnos a ese Dios todopoderoso en la santificación, que es un proceso de toda la vida, pero reconociendo algo, que el tiempo de gracia para el mundo es un tiempo que terminará en un momento, pero no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia, que hay un tiempo de vida para cada uno de nosotros y que Dios nos da esa gracia maravillosa y por ende debemos estar preparados en cada momento porque no sabemos en qué momento podríamos quizás enfermar y cerrar nuestros ojos y morir en este mundo. Nos corresponde aprovechar cada instante. Y es justo el momento para decir, si estás viviendo de la manera que a Dios no le agrada, si aquí en nuestra mente, que en nuestro corazón hay mucha cosa sucia, basura, muchas cosas que nos lleva al pecado, esos frutos de la carne que nos llevan al pecado, es hora de permitir que el río Jesucristo pase por el cauce de nuestro corazón, que nuestra mente arrastre lo sucio y pecaminoso y nos haga nueva criatura y nos haga semejantes a Él. Por eso yo te digo en esta hora, preparémonos, el tiempo se acaba y Cristo vendrá a esta tierra. Zarandeo, fin del tiempo de gracia. Es importante conocer a fondo todo eso, pero mucho más importante es, número uno, estar preparados internamente y ayudar en la preparación a otro, como enseñan las parábolas que cierran Mateo 25. Tanto la del juicio de las naciones como la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Es tiempo de prepararnos nosotros y ayudar a preparar a otros, porque el tiempo se acaba y Cristo viene. Y finalmente te digo, como dice el conflicto de los siglos en la página 737, un día se dirá, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado, la misma pulsación de gozo y de alegría late por toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por todo el espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Que el Dios de amor nos bendiga hoy, mañana y siempre.